Muy bien, Apocalipsis capítulo 15. Acabamos de terminar la semana pasada el capítulo 14. ¿Sí? Entonces es muy lógico, ¿verdad? Que después del 14 sigue el 15. Es lo que me encanta de la Biblia, que es muy lógico, es muy fácil de seguir, ¿verdad? Si la semana pasada terminamos el capítulo 14, entonces hoy tenemos el capítulo 15. En capítulo 14 vimos algunas cosas, quiero nada más recordárselas. Vimos a los 144,000 sellados por Dios, que fueron redimidos de la tierra. Ahora los vemos en una visión celestial futura. Juan los ve en el cielo después de haber cumplido con la misión que Dios les había dado. Vimos a un ángel que volaba por el cielo y que proclamaba el evangelio eterno. Todavía durante la gran tribulación, proclamando el evangelio eterno, dándonos a saber que, a contrario de lo que mucha gente dice, durante la gran tribulación va a haber la oportunidad para aquellos que sepan acerca del Señor, pero no han doblado su rodilla todavía, de que comprueben que lo que se les está diciendo es verdad y puedan tener esa oportunidad. Recuerden que Dios es mucho más misericordioso de lo que nosotros podemos ser. ¿Sí? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, Dios va a dar oportunidad hasta que ya no pueda dar más oportunidad para que el pecador venga a los pies de Cristo y pueda salvarse de lo que va a ser la culminación de su ira. Vimos a un segundo ángel que proclamaba la caída de Babilonia. Proclamaba la caída de Babilonia y vimos que esta era una manera de pensar, un tipo de gobernar, era un tipo de pensamiento, sistema religioso que no solamente va a tener mucho poder y auge durante el reinado del anticristo aquí en la tierra, sino que ahorita ya podemos ver la influencia de esa manera de pensar, de esa manera de hacer las cosas. Miramos a un tercer ángel que iba proclamando que los que adoran a la bestia y a su imagen y han recibido su marca no van a poder ser salvos. Eso fue ya lo último. No van a poder ser salvos. Al postrarse delante de la bestia, al adorar a su imagen, al permitir que la marca de la bestia sea puesta, ya sea en su frente o en su mano derecha, no van a poder ser salvos. De hecho, se nos dice en el versículo 11 del capítulo 14 de Apocalipsis, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. O sea que ya están ahora sí en el infierno eterno, ya están ahora sí condenados para siempre, no hay otra oportunidad. Enseguida se nos presentó una visión de cuando Jesús ciega la tierra o cosecha la tierra de todos los que son creyentes verdaderos durante ese tiempo. Y nos dice cómo se separa el trigo de la cizaña y la ira de Dios comienza a derramarse sobre la tierra y sobre todos los que todavía están sobre ella. Ahora estamos llegando al final de los juicios que caerán sobre la tierra. De aquí para adelante, como quien dice, podríamos decir que vamos a ir de bajada y vamos a ir acelerándonos más y más hasta llegar finalmente en el capítulo 19 a la segunda venida de Cristo juntamente con sus santos a físicamente reinar y gobernar aquí en la tierra durante 1000 años. Ya hemos visto 7 sellos y escuchado 7 trompetas. Y ahora en los siguientes capítulos vamos a ver 7 copas llenas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra. Pero antes de que esto suceda, Juan tiene una visión más. Si nos brincamos el capítulo 15 aquí y nos vamos al capítulo 16, podemos ver explicadas con lujo de detalle lo que estas 7 copas van a traer a la tierra. Y es lo que vamos a hacer no la semana entrante, sino la que sigue. Vamos a comenzar con esas 7 copas de ira que se van a derramar. Si nos vamos al capítulo 17, vamos a estudiar acerca de la condenación de la gran ramera, que en el versículo 5 del capítulo 17 nos dice que es Babilonia la grande. Y no nomás dice que es la gran ramera, sino la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nos vamos al capítulo 18 y vamos a ver la caída, literalmente hablando, de ese sistema de gobierno, de ese sistema religioso, de esa manera de pensar, de esa manera de rebelión en contra de Dios.
Pero aquí en el capítulo 15, por todo el juicio, por toda la ira, por toda la dureza de lo que estas 7 copas van a traer, parece ser que una vez más Dios a través de Juan quiere recordarnos que Él es un Dios ante todas las cosas justo. Sí, es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Y de que nadie se va a escapar de su justicia. Y que su justicia va a ser perfecta en todo aspecto. Va a ser completa, va a ser fulminante, va a ser entera, no va como decimos en inglés, no holding back punches, no va a quedarse con nada. Toda la ira que se ha estado hasta ahorita guardando específica y especialmente para este tiempo va a ser desatada sobre la tierra y no va a haber quien va a escapar. Y esta visión es la que vamos a ver en esta noche. El capítulo 15 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 1. Y les voy a pedir por favor, si no están ahí todavía, que la abran su Biblia a esa porción de la Escritura. Y vamos a leer todo el capítulo para ver lo que la visión dice, para luego ir a ver los diferentes puntos que el Señor tiene para nosotros aquí. Son solamente 8 versículos, así es que es corto el capítulo. Apocalipsis 15, comenzando con el versículo 1, dice: y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se ve como algo hermoso, ¿verdad? Por un lado, pero algo también que causa temor por el otro, porque habla de ira, porque habla de justicia, porque habla de esas copas llenas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre la tierra. De nuevo el versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en esas plagas se consumaba la ira de Dios. El capítulo 14 parecía estar describiendo, al leerlo, al estudiarlo, al exponerlo, parecía haber estado describiendo el final de todas las cosas, que llegaba finalmente a su clímax con la batalla del Armagedón. Pero descubrimos ahora que lo que Juan describió fue solamente una visión final, una visión de lo que estaba por suceder. Una visión que todavía no se estaba llevando a cabo, pero que se va a explicar y se va a entender con la explicación que se nos va a dar en los capítulos que ya mencioné, 16, 17 y 18. Esto es algo que se usa mucho en las Escrituras. El dar primeramente el recuento de algo, de alguna historia o de alguna cosa que Dios quiere que sepamos, y luego más adelante llenar con detalles lo que acaba de explicar. Lo vemos en el libro de Génesis. Vemos en el libro de Génesis, en el recuento de la creación, en los capítulos 1 y 2.
Como primeramente va diciéndonos qué fue lo que hizo Dios, qué día, y nos dice fue la tarde y la mañana del primer día, así sucesivamente hasta que llega al final. Pero luego en el capítulo 2, comenzando con el versículo 8, como que nos da otro recuento, pero no es otro recuento de lo que había hecho, sino que nos da un poco más de detalle acerca de lo que hizo, especialmente hablando de la creación del hombre. Mucha gente dice que se tienen dos recuentos de lo que fue la creación. No es cierto, es un solo recuento, nomás que el Señor primero nos da la lista de las cosas que hizo y luego nos da un poco más de detalle. Es lo mismo que está haciendo aquí en el capítulo 14 del Apocalipsis. Nos dice todo lo que va a suceder así de un jalón, pero luego en los siguientes capítulos nos lo va a explicar poco a poco. Esto también nos recuerda algo muy importante que debemos nosotros como cristianos tener en mente del libro del Apocalipsis, que no todos los eventos que se nos presentan en el libro del Apocalipsis están presentados en un orden cronológico. Porque si queremos poner todas las cosas de los que nos habla el Apocalipsis en un orden cronológico, vamos a encontrarnos con problemas, porque hay diferentes eventos en diferentes tiempos que no quedan completamente con las profecías que tenemos en los evangelios que Jesús habló acerca del final de los tiempos. Entonces tenemos que darnos tenemos que recibir o ver en el Apocalipsis que no todo está cronológicamente establecido. Porque el Señor está mostrando visiones de cosas que van a suceder en el futuro. Entonces vio esta señal grande y admirable. Esta señal eran los 7 ángeles, tenían las 7 plagas postreras. Y nos dice que en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 ángeles, 7 plagas. Y ya hemos hablado antes acerca del número 7. El número 7 significa en las escrituras consumación de algo, cuando algo está completo, cuando algo está lleno, cuando algo llega a su perfección, cuando algo es terminado. Y por eso se nos dice aquí que en ellas se consumaba la ira de Dios. Con estas se completa, se lleva a cabo totalmente o es satisfecha totalmente la ira de Dios. No nos gusta pensar en Dios como un Dios que tiene ira en su corazón. La ira es algo que no nos gusta ver gente airada, ¿verdad? No nos gusta ver cuando la gente se enoja, se enfada, y no queremos pensar en que Dios pudiera tener ira en su corazón contra el mundo, contra los habitantes del mundo. Pero la ira de Dios está en el corazón de Dios en una forma perfecta y santa, como vamos a ver más adelante, y un día se va a derramar sobre la tierra. Si Dios no tuviera ira en su corazón para con la tierra, para con el hombre, entonces el hombre no tendría razón de temer. Pero la palabra de Dios nos dice una y otra vez que debemos temer a Jehová. De hecho, se nos dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Sí. Pero hay algo que debo decir aquí. Hay algo que debemos recordar todos. Aun cuando vemos aquí que la ira de Dios finalmente con estas 7 plagas va a ser consumada o va a ser satisfecha totalmente. Debo decir para todos los que estamos aquí, para los que en un momento dado nos van a ver en el internet o nos van a escuchar en el internet o ver en algún programa de televisión, debo decir que en realidad la ira de Dios quedó satisfecha cuando Jesús murió en la cruz, pagando así por los pecados de la humanidad. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús expiró su último respiro, dijo consumado es. Es la misma palabra que se traduce aquí, consumado. Ahí Él satisfizo lo que la ira de Dios, lo que la justicia de Dios demandaba. Jesús sabía que eso era lo que iba a caer sobre Él. Curioso que estemos hablando aquí de 7 copas y que cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Porque Él sabía que lo que iba a recibir sobre sí mismo, lo que iba a recibir sobre su cuerpo humano, lo que iba a recibir era la ira completa de Dios. Desafortunadamente hay mucha gente que no está dispuesta a reconocer a Jesús. Hay mucha gente que no está dispuesta a reconocer que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente para pagar por toda la deuda de pecado que tiene con Dios.
No están dispuestos a doblar la rodilla y a venir a Él de acuerdo a como Él dice que se debe venir. O sienten que no tienen ninguna deuda. O sienten que ellos tienen en sí mismos la habilidad para pagar esa deuda. Y la gente que piensa de esa manera se va a encontrar con una cruda realidad. Primero, que sí tiene una deuda con Dios por su pecado. Y que la paga del pecado es muerte. Y que no hay nada que ninguna persona pueda hacer para poder ser salvo de la paga de ese pecado si no ha aceptado el sacrificio de Jesucristo. Sí, el primero es como alguien, por ejemplo, que sus padres le dejan una casa, sí, en su herencia, pero la casa no está completamente pagada. Y la persona va y se mete a la casa y la amuebla y empieza a vivir en ella, pero luego el banco le manda una carta y le dice: hey, no hemos recibido los pagos de la casa por los últimos 3 meses. ¿Qué pasó? Y la persona diría: ¿saben qué? Yo no me eché la deuda. Fueron mis padres los que se echaron la deuda. Y ellos me dejaron la casa a mí. Pero porque ellos son los que se echaron la deuda, tienen que cobrárselos a ellos. No me la vengan a cobrar a mí. ¿Cree que el banco va a aceptar esa explicación? De ninguna manera. Hay mucha gente que dice: yo no fui el que pequé, fueron Adán y Eva. Yo no fui el que pequé, fueron mis padres que no me enseñaron el camino correcto. Yo no fui el que pequé, fue fulano, sutano, merengano, quien sea. Entonces Dios no tiene nada contra mí. El problema es con Adán y Eva, si es que se lo cobre a ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que el pecado entró por Adán, pero que a través de Adán el pecado nos tocó a todos. De manera que no hay nadie que sea libre de pecado, de manera que no hay nadie que no tenga esta deuda con Dios, de manera que no hay nadie que no necesite que esa deuda sea saldada. Y la manera de que esa deuda sea saldada es por medio del sacrificio de Jesucristo, pero la persona tiene que reconocer que tiene esa deuda y reconocer que el único que la puede pagar es Jesús. El otro es el que dice: pues ¿sabes qué? Entiendo, lo veo, pero hay demasiadas cosas que todavía quiero hacer. Hay demasiada diversión que todavía quiero tener en mi vida. Hay demasiadas ocupaciones que tengo para pensar en Dios. No puedo pensar en Dios ahorita. Tengo mi vida, estoy demasiado joven, tengo mucho futuro, Así es que, es más, yo creo que si hago más cosas buenas que malas, cuando llegue delante de Dios, simplemente lo único que va a tener que hacer es sacar la lista de las cosas buenas que hice, compararla con las cosas malas que hice, y cuando vea que tengo más cosas buenas que malas, me va a dejar entrar al cielo. De nuevo, van a tener que enfrentar una cruda realidad. Porque el Señor nos dice que no hay nada que nosotros podamos hacer por lograr la salvación, porque la salvación viene por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. Entonces tanto el uno como el otro van a llegar delante de Dios y van a tener que sufrir en sí mismos el derrame de la ira de Dios sobre ellos. Y los que se queden aquí en la tierra después del rapto de la iglesia van a tener que sufrir la ira completa de Dios cuando sea derramada sobre ellos. Hay mucha gente que cree que porque prospera en esta vida, aun cuando practican la maldad, aun cuando practican la injusticia, aun cuando viven en inmoralidad, hay mucha gente que llega a la conclusión de porque Dios no les ha hecho nada, a Dios no le debe importar lo que está haciendo. Porque si en realidad le importara, entonces de alguna manera me castigaría o haría algo severo para que yo deje de hacer esas cosas. Otra gente dice: no, lo que pasa es que Dios no existe. Porque si Dios existiera, entonces Él no permitiría que todas estas maldades y todas estas cosas sucedieran. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? No es eso. Lo que pasa es que Dios no quiere que el hombre tenga que sufrir el castigo por su pecado. No quiere que el hombre
tenga que recibir sobre sí mismo la ira de Dios, y es paciente para con el hombre. Está siendo paciente para con usted, está siendo paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda, para que ninguno tenga que sufrir esa ira derramada sobre ellos. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 7 al 9 dicen lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, note, y de la perdición de los hombres impíos. Todo lo que vemos ahorita por la palabra de Dios está siendo guardado, está siendo reservado para ser destruido con fuego en el día del juicio y en el día de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el principio de la Biblia se nos habla de la tierra de Canaán. Y se nos habla de 400 años que Dios les dio para que los pueblos de Canaán se arrepintieran de su pecado, de sus abominaciones, y no tener que echarlos de la tierra. Pero nunca se arrepintieron, nunca aprovecharon el tiempo que Dios les dio. Y finalmente Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo a la tierra de Canaán, y echó afuera a los pueblos que estaban ahí, los heteos y los fereceos y los pereceos y todos los feos que estaban en aquella tierra. ¿Se acuerdan? Los echó fuera porque les dio 400 años para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Dios ha estado esperando ya más de 2000 años a que la humanidad venga a su Hijo Jesucristo a pedir y recibir el perdón de sus pecados, pero la humanidad en su mayoría se ha negado a hacerlo. Entonces, no es que a Dios no le importe, no es que Dios no exista, es que Dios no quiere ver que nadie se pierda. Y mientras la iglesia no sea arrebatada del mundo, tenemos que seguir proclamando el perdón de pecados en Cristo Jesús, para que la gente se salve de la ira que viene. La paciencia y misericordia de Dios son grandes, pero no van a durar para siempre. Va a llegar el día en el que Dios va a decir: hasta aquí, no más, no más. Y la misericordia y el amor y la gracia de Dios nunca, definitivamente nunca van a llegar hasta el punto en donde la perfecta justicia de Dios deje de llevarse a cabo. Porque si Dios es perfectamente santo, si Dios es perfectamente bueno, si Dios es amor, tiene que ser también perfectamente justo. Porque si mandó a su Hijo Jesús a morir en la forma que murió para que nosotros obtuviéramos perdón de pecado, pero luego dice: bueno, pues tiene que ganar el amor al final de cuentas. Decía: es que no se preocupen, vénganse todos, vámonos al cielo. Es un Dios injusto, porque permitió que su Hijo muriera esa muerte en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar el cielo. La ira de Dios va a descender sobre la tierra y va a caer sobre aquellos hombres impíos con todo su peso. Pero algo más que tengo que decir es que la ira de Dios no es una ira egoísta como la del hombre. ¿Sí? Los hombres nos airamos por egoísmo. Nos enojamos cuando se nos ofende. Nos enojamos cuando se nos hiere. Nos enojamos cuando se reta nuestra autoridad. Nos enojamos cuando alguien no nos da el respeto que nosotros creemos que merecemos. Y nos llenamos de ira y podemos ser las personas más crueles del mundo cuando esa ira se apodera de nuestro corazón. Pregúntele a nuestros hijos. Pregúntele a nuestros hijos cuando nos faltan al respeto que deben tenernos,
cuando no quieren obedecer, cuando no quieren respetar la autoridad que Dios nos ha dado sobre ellos, como del lugar. La ira de Dios no es así, la ira de Dios no es egoísta, la ira de Dios es pura, es justa, porque Él es puro y justo. La Biblia nos dice acerca de la ira del hombre en Santiago 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre jamás podrá traer la justicia de Dios. Y a veces nos airamos con la gente porque no quiere creer, nos airamos con la gente porque se porta como pecadora, nos airamos con la gente porque no obedece la ley de Dios, nos airamos con la gente porque son homosexuales, nos airamos con la gente porque apoyan el matrimonio entre homosexuales, nos airamos con la gente porque un sinnúmero de cosas, no respetan el matrimonio porque hacen un sinnúmero de cosas que se espera que pecadores hagan, nos airamos contra ellos. Y queremos condenarlos y quisiéramos que el castigo de Dios cayera sobre ellos ya ahorita mismo. Porque nos llenamos de ira contra ellos. Pero sabe que nuestra ira jamás podrá traer la justicia de Dios. Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis. Sí, hay ira que es justa. Y esas cosas deben de causarnos que nuestro estómago se vuelva y nos debe causar coraje de que Dios no sea respetado y de que su ley sea quebrada. Sí, nos debe causar todo eso. Pero es mejor que dejemos el juicio a Él y no que nosotros tomemos el juicio en nuestras propias manos. Nosotros debemos de hablarle a toda esa gente y decirle, Dios te puede perdonar, Dios te puede cambiar, no hay pecado tan grave que la sangre de Cristo no pueda borrar. Acércate a Él. Es más, Pablo en Gálatas 5:20 nombra la ira como una de las obras de la carne. Nos dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Note todas las cosas que pone ahí, luego iras en medio de todas ellas. Y note que dice iras, plural, porque hay diferentes maneras de enojarse, ¿no es cierto? Hay esa ira que se expresa inmediatamente porque somos de carácter fuerte y queremos que todo el mundo sepa que yo las puedo. Y luego hay esa ira que se queda callada, que ¿verdad? O aquella ira que sin parecer ira empieza a manifestarse, ¿verdad? Echándole piedritas poquito a poquito, a poquito, a poquito. O simplemente el deseo de que todo te salga mal. ¿Verdad? Todo eso, las iras. Creo que el libro del Apocalipsis es el libro que más claramente nos habla acerca de la ira de Dios. Y recuerden que si la ira de Dios es justa, entonces la ira de Dios es justicia. Y nos dice Apocalipsis 16:7. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando la ira de Dios caiga sobre la tierra, cuando la ira de Dios caiga sobre los hombres malvados, va a caer de una manera justa, va a caer de una manera verdadera, no va a haber nadie que pueda refutarla. Versículo 2 de Apocalipsis 15 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Noten que vio un mar de vidrio mezclado con fuego. En el capítulo 6 de Apocalipsis se nos habla acerca de un mar de vidrio semejante al cristal que estaba frente al trono de Dios, que nos habla precisamente de la santidad de Dios. Ahora aquí vemos este mar, pero lo vemos mezclado con fuego, que simboliza el juicio de Dios. Una vez más, la santidad y el juicio. La santidad de Dios y el juicio, porque la santidad de Dios demanda juicio sobre los que no son santos. Y la santidad que Dios exige de nosotros únicamente puede ser lograda
en Cristo Jesús. De nuevo, hay mucha gente que dice, al fin de cuentas el amor de Dios va a ganar y todo mundo estará en el cielo con Él. No importa que hayan pensado acerca de Jesús aquí en la tierra, no importa que hayan hecho con Él, todos vamos a estar en el cielo. Hay un pastor muy famoso que se llama Rob Bell, no sé si han oído hablar de él. Ha escrito algunos libros, entre ellos uno que se titula de hecho El amor gana. Y lo que él argumenta en este libro es que al final de cuentas, no importa qué se haya hecho con Jesucristo, el amor de Dios es tan grande que toda la humanidad va a ser salva. Se le llama universalismo, o sea que todo el mundo, ¿para qué se preocupan? No tienen por qué preocuparse. ¿Para qué predican el evangelio? ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué leen la Biblia? ¿Para qué oran? ¿Para qué se arrepienten de sus pecados? ¿Para qué piden perdón? No, el amor de Dios es tan grande que todo el mundo va a ser salvo. Sabe que el amor de Dios es muy grande. Pero de nuevo, si su amor es perfecto, su justicia también tiene que ser perfecta. Ahora, si lo que hemos estado estudiando en el Apocalipsis es una indicación de lo que va a suceder después de que la iglesia, la esposa de Cristo, sea arrebatada, y si lo que estamos viendo es que la salvación durante el tiempo de la gran tribulación va a ser para aquellos que estén dispuestos a creer en Jesús, sí, pero también que estén dispuestos a que les cueste la vida por creer en Él. Y si todo lo que hemos estado viendo es destrucción y juicio para los que finalmente desprecian a Jesús, y cómo esto se está manifestando o se va a manifestar en la adoración de la bestia y de su imagen y recibiendo su marca en la frente o en la mano derecha, entonces no sé cómo pueden decir que al final de cuentas el amor de Dios va a ganar y va a ser lo que va a determinar qué es lo que va a suceder con cada persona. Porque una vez que la iglesia sea quitada, una vez que Dios ya termine con el hombre, lo único que va a caer sobre la humanidad va a ser juicio perfecto. Noten lo que siguió viendo Juan ahí. Dice que también vio a aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estos son los que, como se describen a los mártires que salen de la gran tribulación, si ustedes se acuerdan. Lo estudiamos anteriormente. Ellos también se describen de esta manera. Apocalipsis 7, comenzando con el versículo 9, dice esto: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso era lo que estaba viendo Juan. Toda esta multitud adorando a Dios. Así que aun cuando el anticristo estaba tratando de matar, aun cuando el anticristo estaba tratando de destruir, aun cuando el anticristo estaba queriendo de alguna manera derrotar a estos santos, de hecho, el hecho de que hayan muerto por su fe, el hecho de que hayan muerto por haber creído en Cristo, les hace
más que vencedores y vencen al anticristo, porque en su martirio han logrado su más grande victoria. Porque hay algo que debemos recordar como creyentes, hay algo que debemos recordar como aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que la muerte para el cristiano no es una derrota, porque en Cristo ya hemos vencido la muerte. En Cristo tenemos victoria sobre la muerte. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, los versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate usted, para el cristiano la muerte no es el final, para el cristiano la muerte no es una derrota, para el cristiano la muerte no es algo que nos hace perdedores, de hecho es algo que nos hace más que vencedores, porque a través de la muerte, si es que el Señor retarda su venida y nosotros tenemos que morir, a través de la muerte vamos a su presencia. Y luego note que dice que están en pie sobre el mar de vidrio. Ahora que están en el cielo sobre el mar de vidrio de la santidad de Dios, están siendo testigos del juicio de Dios que cae sobre la tierra. Y eso es lo que todos los santos vamos a ver. Cuando estemos en el cielo vamos a ver el juicio de Dios caer sobre los habitantes de la tierra. Y yo creo que no va a haber momento en el que vamos a estar más agradecidos con Dios por habernos salvado y habernos dado la oportunidad de escapar esto, que cuando estemos viendo todo lo horrendo que va a caer sobre la tierra. Creo que también que esto debe ser un recordatorio para nosotros, de que llegará el día en que los enemigos de Dios y los nuestros tendrán que enfrentarse a Dios, y Él pagará a cada uno de ellos usando esa perfecta justicia de la que estamos hablando aquí. Ahora, eso no debe de darnos gozo. Al contrario, debemos recordar las palabras de Pablo en Romanos, en donde nos dice que debemos orar por ellos. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que debemos orar por ellos, debemos hacerles el bien. Pero si alguno de ellos no se arrepiente, no tenemos por qué preocuparnos nosotros de juzgarlos, porque el Señor los va a juzgar. No tenemos por qué preocuparnos nosotros por vengarnos de ellos, porque la venganza de Dios va a ser mucho más terrible que cualquier venganza que nosotros podamos aplicar sobre ellos. Romanos 12, versículos 17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay necesidad de que andemos todos airados, todos amargados, tratando de impartir venganza sobre el que nos ofende, sobre el que nos hace. No hay necesidad de nada de eso. Dios va a pagar. Ni Jesucristo mismo quiso impartir justicia, aun cuando hubiera tenido la autoridad para hacerlo. Pedro nos dice que dejó todo. Aquel que juzga correctamente, aquel que juzga perfectamente, aquel que tiene una justicia perfecta. Nosotros también entonces debemos de tomar ese ejemplo y hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también que no solamente están parados sobre este mar, sino que tienen las arpas de Dios. Ahora, esta es la segunda vez que se menciona arpas en el Apocalipsis, y las únicas otras personas que hemos visto que tengan arpas son los 24 ancianos que se mencionan en el capítulo 5 y el versículo 8. Ahora vemos que este grupo también se unirá a la orquesta celestial para tocar sus arpas para Dios. Qué hermoso don, ¿verdad? Que Dios nos haya dado la adoración y la habilidad para cantar y para tocar instrumentos para adorarle. A mí me encanta enseñar la palabra de Dios, pero una de las cosas que quizás me guste un poquito más es dirigir la adoración a Dios. Me encanta tomar mi guitarra y
Y aunque aunque no sé tocar muy bien, porque no soy músico, lo he aprendido líricamente, y yo sé que se nota, pero lo he aprendido líricamente. Me encanta tocar la guitarra y cantarle a Dios y dirigir la alabanza delante de los hermanos, porque me encanta verlos alzar sus manos y sus voces a Él, cantándole a Él. Me imagino que en el cielo, si las arpas se parecen a la guitarra, yo quiero una. Y quiero estar ahí delante del trono del Señor tocándola con todas mis fuerzas para darle la adoración que se merece. El versículo 3 de Apocalipsis 15 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios de nuevo se han manifestado. Cantan el canto de Moisés, noten, y del Cordero. ¿Qué representan Moisés y el Cordero? Moisés representa la ley perfecta de Dios. La ley perfecta de Dios, esa ley que convierte el corazón, esa ley que nos hace ver nuestra inhabilidad para poder cumplirla por nuestras propias fuerzas y nos llevan a los pies de Cristo. ¿Y qué representa el Cordero? La gracia de Dios. La ley y la gracia representadas delante del trono de Dios a través de estos cantos de Moisés y del Cordero. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, que no era suficiente para poder santificar al hombre, porque por las obras de la ley nadie podrá ser salvo. Pero luego el nuevo pacto con la sangre de Cristo, esa sangre que limpia de todo pecado, esa sangre que nos hace tan blancos como la nieve, esa sangre que nos purifica y nos hace aceptos delante de un Dios santo y perfecto en todo aspecto. Juan nos dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Cantan el canto de Moisés. Y escuchamos acerca del canto de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Éxodo cuando salen los israelitas de Egipto y van huyendo hacia la tierra prometida y llegan al Mar Rojo y se encuentran con el Mar Rojo enfrente de ellos? Se voltean hacia atrás y ven que los egipcios, el ejército egipcio viene detrás de ellos. Y Dios usa a Moisés para abrir las aguas del Mar Rojo y permite que los hijos de Israel pasen por tierra seca. Y luego al pasar todos y cada uno de ellos vuelven su vista hacia atrás y ven que los egipcios vienen corriendo detrás de ellos. Y las aguas del Mar Rojo se cierran sobre ellos y se nos dice que todos perecieron. Nos podemos imaginar cómo se han de haber sentido los israelitas, ¿no es cierto? Nos podemos imaginar que en un momento se sentían como que estaban perdidos, como que iban a perder la vida, como que nada los podía salvar. Y de repente Dios le dice a Moisés: extiende tu mano. Y extiende la mano y abren el mar y pasan ellos, y luego el mar cae sobre los egipcios. Nos podemos imaginar cómo se han de haber sentido. Y entonces es cuando empiezan a cantar. Miren su Biblia, Éxodo 15. Éxodo 15, comenzando con el versículo 1, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, dice el versículo 3. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted cómo miraban los hijos de Israel al Señor cuando los salvó del ataque del ejército egipcio?
Versículo 4 dice: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y luego en los siguientes versículos, escuche cuántas veces dice tú. Versículo 6: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Versículo 10: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, dice el versículo 13. Tú, es Él. Y es Él el que finalmente nos llevará a nosotros también a su santa morada. Y vamos a estar viendo hacia atrás, viendo todo lo que está sucediendo en la tierra, viendo cómo el ejército egipcio está cayendo y muriendo en estas plagas. Y no vamos a poder sino cantar a Dios alabanzas juntamente con estos que están sobre este mar de cristal mezclado con fuego. Jehová, dice en Éxodo 15:18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Y ahora en el Apocalipsis vemos que ese día llega. Es el canto de Moisés. Pero luego está el canto del Cordero. Miren Apocalipsis 5. Rápidamente, Apocalipsis 5, versículos 8 al 14 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Note, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12 de Apocalipsis 5 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice: los 4 seres vivientes decían: amén. Y nosotros decimos: amén. Qué gran lección para nosotros de cómo debemos adorar a Dios cuando nos reunimos como congregación. Qué gran lección para nosotros al ver lo que Él ha hecho por nosotros, al ver sus obras maravillosas. Qué gran lección de cómo debemos entregarnos completamente a la adoración de nuestro Dios por todas las grandezas que nos ha mostrado. Especialmente la grandeza de su gracia y misericordia para con nosotros, que nos ha salvado de la ira venidera. Versículo 5 de Apocalipsis 14 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Este es el verdadero templo, este es el verdadero tabernáculo de Dios. Esto no es el que fue hecho por Moisés en la tierra,
Sí, el libro de Hebreos en el capítulo 8, los versículos 1 al 5 nos dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este es el verdadero tabernáculo. Este es el tabernáculo que miró Juan. Este es el tabernáculo dentro del cual nosotros mismos vamos a poder estar en el cielo. En el versículo 6 de Apocalipsis 15 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Note, 7 ángeles con 7 plagas, una vez más, el número perfecto, vestidos con lino limpio y ceñidos con cintos de oro. Una vez más, aquí se recalca lo completo, lo puro, lo perfecto que son los juicios de Dios. Juan quiere que sepamos, Dios quiere que sepamos que la ira que va a derramar Dios sobre la tierra en los próximos capítulos, la va a derramar porque es un Dios santo y perfecto que tiene que hacerlo para poder mantenerse como ese juez justo que las Escrituras dicen que es. Versículo 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Cuando habla de dar las 7 copas, ¿sabe qué me imagino yo? Me imagino cuando tenemos comunión y repartimos los elementos entre los hermanos que van a repartirlos entre la congregación. La comunión, una oportunidad que nos da Dios para arrepentirnos, para acordarnos de su cuerpo quebrantado por nosotros, para acordarnos de su sangre derramada por nosotros, para acercarnos a Él y pedir perdón una vez más y poder ser limpios de nuestro pecado y ser dignos de participar del cuerpo y la sangre de Cristo. En este tiempo, los 7 ángeles van a recibir estas 7 copas para distribuir entre los habitantes del mundo la ira perfecta de Dios. Versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cosas tremendas que el Señor nos revela aquí a través de este capítulo, 8 versículos que nos manifiestan la gloria, la santidad, la perfección de la justicia de Dios. Y nos hablan de esa gloria que todos y cada uno podemos disfrutar cuando venimos al templo de Dios a buscar su rostro y a cantar alabanzas a Él. Cuando Moisés termina el tabernáculo y finalmente lo levanta en el desierto, se nos dice en Éxodo 40, los versículos 34 y 35: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En Números 9, 15 al 19 dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. En la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, y así continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. La gloria de Dios está en este lugar. Cada vez que nos reunimos para alabarlo, para adorarlo, para estudiar su palabra, la gloria de Dios está en este lugar.
Pero hay veces que venimos y nos vamos igual como entramos, porque estamos pensando en todo tipo de cosas excepto en hacer a Dios el único objeto de nuestra adoración, el foco de nuestra atención, en estar escuchando para ver si escuchamos su voz a través de lo que las Escrituras nos están diciendo y a través de lo que el Espíritu Santo de Dios nos revela en nuestro corazón acerca de su santidad, su justicia y de su gracia. Debemos de buscar venir a este lugar y salir transformados por lo que la palabra de Dios nos revela acerca de Dios. Y saben, yo creo que esto es para hoy también. Esto es para la iglesia de hoy también. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 1 al 4 dicen lo siguiente, y con esto vamos a terminar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Sabemos que estaban en el aposento alto, estaban esperando la promesa del Señor, estaban orando al Señor, estaban 120 de ellos ahí. Y nos dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto lo podemos tener hoy. Esto lo podemos disfrutar hoy, así como la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, así como la gloria de Dios va a llenar el tabernáculo en el cielo en aquel día, así la gloria de Dios puede llenar este tabernáculo cuando todo su pueblo está reunido y el foco de atención es Él y la adoración a Él y las oraciones van hacia Él y los cantos van hacia Él y todo lo que está afuera y todo lo que trajimos con nosotros lo hacemos a un lado para que nuestro enfoque esté completamente en Él. Cuando eso suceda, vamos a entrar de una manera y vamos a salir transformados con una visión más clara de Dios, con un amor más grande por Dios, con una pasión más grande por servir a Dios. Pero tenemos que hacer lo que ellos hacían. Y nos cuesta trabajo, porque hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. Pero alguien que nunca debe competir por nuestra atención es nuestro Dios, porque Él nos ha dado una salvación más grande de la que nos podemos imaginar. Y así como Moisés cantó en el desierto cuando fueron salvos los hijos de Israel del ejército egipcio, así nosotros debemos cantar al Señor porque somos salvos de la ira venidera. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, al ver estas escenas que nos muestras a través de tu palabra de las cosas que están pasando, que sucederán en el cielo, Señor, nos llenamos de asombro, nos llenamos de gratitud y nos damos cuenta, oh Dios, que la salvación de la cual hemos sido hechos partícipes es una salvación grandiosa, que hasta el día en el que estemos en tu presencia y podamos ver lo que es en realidad, Señor, lo que va a hacer tu ira derramada sobre la tierra, no nos vamos a dar cuenta. Ayúdanos, Dios, desde ahora a doblar nuestra rodilla delante de ti, a buscar tu rostro cada vez que nos reunamos, a buscar tu gloria, Señor, a rogar que cada vez que nos reunamos en tu santo templo, tu gloria lo llene y así pueda ser manifestada delante de nosotros para que nuestro amor, nuestra pasión por ti, Señor, se multiplique y sea más de lo que ha sido en todo nuestro tiempo de ser cristianos. Sigue dándonos estas visiones, Señor, que esta noche cada uno de mis hermanos tenga esa visión celestial, Señor, al poner su cabeza sobre su almohada y al cerrar sus ojos, darles visiones y sueños de lo que va a ser estar contigo en el cielo para que no puedan despertarse con ningún otro pensamiento más que el alabar y bendecir tu nombre, Señor. Nos encomendamos, oh Dios, a tu mano de gracia en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos la semana que entra para capítulo 16, las copas de ira. Bye bye.